Para dar inicio al taller, les comento que el taller va a tener una duración de 1 hora aproximadamente, en el cual vamos a tener una presentación sobre el concurso y sobre la plataforma de postulación. Les agradecemos, por favor, durante ese tiempo mantener su micrófono en silencio y además dejar todas las preguntas que tengan sobre el concurso, sobre el taller o sobre lo que se les está presentando en el chat. Al momento de terminar las presentaciones, vamos a comenzar a leer cada una de las preguntas y a dar respuesta. Va a comenzar una pequeña bienvenida, unas palabras de bienvenida a Patricio Espinosa, jefe del Departamento de Gestión y Seguimiento de Concurso de la Subdirección Red, Estrategia y Conocimiento. Luego va a seguir con la presentación Cecilia Belit, quien es analista de la Unidad de Apertura, Postulación, Evaluación y Selección de la Subdirección Red. Y también va a ser una presentación Claire Boudy, que es asesora de Cooperación Científica y Universitaria Regional y participa en la coordinación de la Secretaría de los programas STIC, MAT y Climate Answer. Patricio, te entrego la palabra. Muchas gracias, Paola. Primero que todo, muy buenos días a todas y todos. Es un placer y un gusto verlos y verlas. Muchas caras nuevas y también muchas caras no viejas, sino antiguas, muy viejos y viejos amigos, personas que ya han postulado a nuestros concursos. Saludar también a nuestros amigos también de la Embajada de Francia en Chile, a Julien Chouet, entre otros, bueno, la misma Claire. Y en segundo término, compartir con ustedes el más cordial saludo de nuestra directora nacional subrogante, Alejandra Pizarro, y también de nuestra subdirectora, Patricia Muñoz, para nuestra subdirección de Red, Estrategia y Conocimiento, que como ustedes bien saben es una nueva subdirección que nace con el advenimiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología acá en Chile, y por cierto también con el cambio de nombre desde CONICIT hacia ANID, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Somos, por así decirlo, la subdirección más joven dentro de ANID, pero no por eso la que tiene menos concursos. Para que ustedes sepan, esta subdirección aloja 27 convocatorias nuevas cada año, que van desde astronomía, relaciones internacionales, fortalecimiento institucional y también eh, 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 publicaciones científicas, información cienciométrica, entre otras. Así que para nosotros es un placer, por cierto, estar con ustedes. Nos interesa de sobremanera poder generar nuevas estrategias de difusión de nuestros concursos. Nos interesa de sobremanera que a estas convocatorias postule también un número mayor de equipos de investigación cada año, y a esto responde esta iniciativa. Así que solo me resta desearles éxito en la postulación, en el proceso de evaluación, y por cierto, si se llegan a adjudicar, nos vamos a seguir viendo, por cierto, en el proceso de ejecución, y a quienes postulen y no adjudiquen, a no claudicar, a postular el próximo año, y también, por favor, tomen en consideración toda la batería de concursos que tenemos abiertos acá en la subdirección. Les quiero solamente dar una pequeña noticia. Dentro de los próximos meses también dispondremos del concurso de vinculación internacional para centros de investigación. Es una convocatoria que el año pasado tuvo una muy buena acogida, así que este año también será puesta a disposición también de la comunidad científica nacional y también internacional, para que puedan también considerarlo y también poder postular. Así que solamente eso, muchas gracias y que tengan una muy buena jornada. Hasta luego. Muchas gracias, Patricio. Cecilia, Claire, empecemos con la presentación. Perfecto, ahí estamos. Ahí se ve perfecto. Ya. Bueno, muy buenos días. Cecilia Belí, ya me presentaron, analista al interior de la NIT en el área de REC. Y voy a dar inicio a contar un poco en qué consiste los programas regionales STIC-AMSUIT, MAT-AMSUIT y CLIMA-AMSUIT, y la convocatoria del año 2022, que en este minuto está abierta y que próxima a cerrar alrededor del 17 de mayo, pero bueno, ahí van a aparecer las fechas en una de las diapositivas siguientes. Antecedentes y una breve introducción en qué consisten estos programas. Son programas regionales
STIC AMSUIT, creado en el año 2005 en el ámbito de las ciencias y tecnologías de la información y de la comunicación, el programa MAT AMSUIT, que se crea 2 años más tarde, y el programa Clima AMSUIT, que se crea en el año 2019 en el ámbito del cambio climático y la variabilidad climática. Programas regionales que financian intercambios en movilidad de investigadores y de los equipos, los miembros de los equipos que conforman el proyecto, y que justamente generamos la cooperación científica tecnológica a partir de estos intercambios. El listado de los países que conforman estos programas, el STIC y el MAT, prácticamente están los países ahí mencionados, y el programa Clima no tiene participación de Venezuela y de Ecuador, pero participan del resto de los países. En fin. En términos generales, sí, están los objetivos de los programas, que ahí están afichados, esta información dentro de lo que son las bases concursales en el sitio web de la ANIT y en el sitio de la Secretaría de estos programas. Lo que nosotros estamos buscando a partir de esto es apoyar proyectos de investigación fundamental y aplicada entre Francia y al menos 2 países sudamericanos. Los países sudamericanos son los que están mencionados ahí, representados por sus agencias. Está, que después les voy a explicar la estructura de lo que es el programa mismo, cómo funciona a partir de la creación de 2 comités. No les voy a leer esos objetivos que están difundidos en el sitio web y en las bases, digamos, de los concursos, pero son objetivos importantes que nosotros justamente tratamos de propiciar a partir del financiamiento de estos proyectos. Contarles que estos programas, el STIC, el MAT y el Clima, son programas que funcionan de manera idéntica, tienen un funcionamiento idéntico, están gestionados por una estructura única, tienen un calendario común, se abrieron los 3 al mismo tiempo y cierran los 3 al mismo tiempo. Se celebra la reunión anual a fin de año, donde se otorga la selección, la preselección de estos proyectos y se adjudican los beneficios, montos en dinero, los subsidios de los 3 programas, y a la vez tienen funcionamientos muy parecidos, que es esta estructura de los comités directivos y de los comités científicos, que prácticamente son las mismas personas que conforman los comités directivos en los 3 programas. Quiero con eso decir que el funcionamiento de los programas, STIC en el ámbito de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, el programa MAT y el programa Clima, como les decía, funcionan de manera similar. Y les quiero comentar que son 9 países que participan en los concursos, en los programas, que tienen un comité directivo y un comité científico. El comité directivo está conformado por representantes de las agencias nombrados, y los comités científicos por científicos nombrados por estas agencias para que formen parte de estos comités. ¿Cuál es la función de los comités directivos y de los comités científicos? Paso a explicarles de manera, sin el slide, pero de manera informal en este sentido. El concurso se cierra en una fecha determinada, llega el momento del proceso de admisibilidad, llega en una plataforma única, que es la plataforma ANIT de Chile, que es donde alojamos aquí la presentación de todos los proyectos enviados por el coordinador internacional de cada una de las postulaciones. En la segunda parte de esta presentación, Claire Woody va a explicarles cómo es el proceso de la propia postulación y la creación de cuentas del coordinador internacional, que es quien debe enviar la postulación a la plataforma ANIT. Una vez que se cierra el concurso y están los proyectos enviados a la plataforma, viene el proceso de admisibilidad. El proceso de admisibilidad consiste en que se respeten todas las reglas que están señaladas en las bases del concurso, y a partir de ese momento, una vez que la Secretaría hace esta revisión, envía también a todas las agencias que forman parte de estos programas, todos estos proyectos, para que ellos también hagan esta revisión de admisibilidad de acuerdo a sus propias reglas, porque debo señalar que muchas de estas agencias tienen también reglas como bien específicas. El Perú, por ejemplo, los investigadores peruanos que participan en proyectos tienen que estar registrados en una base específica del CONCITEC. Brasil hace algo parecido, y tres o cuatro países más que tienen reglas parecidas. Una vez que el comité directivo ya logra aceptar, por decir,
el número determinado de proyectos y se declaran estos admisibles, llega el proceso de lo que es el contacto con nuestro comité científico, que este es un rol que también sigue desempeñando la Secretaría de estos programas, que debo señalar que es compartida entre la ANID de Chile y la Delegación Regional de la Cooperación Francesa, representada por la Embajada de Francia aquí en Santiago de Chile. Tomamos contacto con los comités científicos, enviamos los proyectos y ellos, en función de los proyectos ya admisibles, designan al menos a 2 evaluadores externos por cada uno de estos proyectos, tratando de evitar el conflicto de interés, obviamente, al momento de designar a estos evaluadores. Es un proceso que se inicia y prácticamente toma entre 2 y 3 meses. Una vez que están los proyectos evaluados, por decirlo así, con al menos 2 evaluaciones por cada uno de ellos, el comité científico se reúne y hace una clasificación en función del mérito y obviamente de los criterios de evaluación que están también señalados dentro de las bases, una selección de los proyectos que estarían en principio preseleccionados. Esta lista la envía a la Secretaría. A partir de eso, lo que hacemos nosotros después es convocamos a una reunión, ahí están los criterios de evaluación, efectivamente, que están señalados en las bases, que no tienen una ponderación, pero obviamente el hecho de poner en primer lugar la excelencia científica del proyecto es lo que prima en la calificación de los proyectos. Y está toda una serie de criterios que son considerados al momento de evaluarse y que a la vez son considerados, obviamente, en la clasificación que hace el comité científico de estos proyectos ya evaluados. Posterior a ello se lleva a cabo la reunión anual. Generalmente esta se celebra en el último trimestre de cada año y cada uno de estos países es anfitrión de manera itinerante. Nosotros este año, la ANID de Chile va a ser la anfitriona de la reunión AMSUD, que va a estar acompañada de un seminario científico que va a durar dos días y medio, que obviamente va a estar muy bien difundido, obviamente, esa actividad, y se acompaña estos seminarios científicos que se van a realizar con la reunión anual, que es la reunión de preselección de los proyectos de los 3 programas, en función, como les digo, de la clasificación hecha por el comité científico de los programas STIC, de los programas MAT y de los programas CLIMA, que son científicos distintos. Yo creo que después, bueno, este es lo que esperamos de estos proyectos, están ahí. También esta es una información que está señalada en las bases. Obviamente que esperamos que se generen publicaciones conjuntas, confirmadas por los miembros de los equipos, que obviamente también haya obtención de patentes, tesis desarrolladas en el marco del proyecto también propiciamos justamente eso, porque hay una consideración para el capital joven. La formación de redes y otro tipo de colaboración. También nos hemos dado cuenta que a partir de alguno de estos proyectos se han generado postulaciones a proyectos de mayor envergadura, que pueden ser proyectos europeos generalmente, material de difusión, video, flyer, otros, y también para el programa Clima se valora la divulgación de los resultados a la sociedad civil, es decir, que estos resultados permeen a la ciudadanía, de manera que puedan ser como insumos a políticas públicas que se puedan construir más adelante. Eso es lo que nosotros esperamos en estos proyectos. Los financiamientos, nosotros otorgamos a cada una de estas agencias que forman parte de los programas, financiamos con un subsidio que se le da pasajes y estadía de los miembros de los equipos. En el caso de ANID de Chile, financia un subsidio que se entrega al investigador chileno y a partir de ese dinero lo puede gastar, digamos, entre pasajes y estadías para los miembros de su propio equipo. Cada agencia paga los propios. En el programa MAT y en el programa MAT tenemos, además de socios chilenos, a la ANID de Chile, al Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, a la Facultad de Matemáticas de la Universidad Católica. En el programa MAT también está el INPA, que es el Instituto de Matemáticas de Brasil, además de CAPES, y en el Perú está el CONCITEC, y además está el INCA, el Instituto de Matemáticas y de Ciencias Afines. Señalo por qué el programa MAT, porque es el programa que tiene socios latinoamericanos distintos a las propias agencias. En este caso, el programa MAT. El programa Clima y el programa STIC, efectivamente están todas las agencias que ustedes están viendo,
que están también señaladas en nuestro sitio de la Secretaría AMSUT, que en algún momento también va a aparecer las coordenadas. Había una de las diapositivas que eran modelos de proyectos que se han estado financiando, para que puedan tener una idea. También ustedes pueden ver en la pestaña de archivos del sitio web de la Secretaría, que está ahí señalado arriba, amsut.org, proyectos que se han financiado en términos de TICs, TICs en salud, TIC en energía, en agricultura, Big Data, ciberseguridad, proyectos en matemáticas, bueno, ecuaciones diferenciales, optimización estocástica, aplicación en energía, y en clima, que ustedes ahí lo pueden ver, siempre relacionados con la variabilidad y el cambio climático. Quiero aquí señalar que en estos proyectos, el corazón de cada uno de estos proyectos tiene que estar relacionado con las TICs, con las matemáticas o con el clima, y que no pase, por decirlo, el tema TICs a segundo plano. Que puedan haber repercusiones, digamos, en otras áreas, pero siempre el corazón del proyecto tiene que estar centrado en lo que son las tecnologías de la información y la comunicación, los otros en matemáticas y el otro en la variabilidad y cambio climático. No sé si viene, bueno, esto también les decía que está en la pestaña de archivos, los proyectos que ustedes pueden tener mucho más información, porque hay un breve resumen por cada uno de los proyectos para que se puedan dar una idea del tipo de proyectos que se han estado financiando desde la creación de estos programas. ¿Cómo preparar su postulación? Bueno, esto es un punto bien importante que quería yo señalar. Como requisito indispensable que al menos se cuenten con 2 países sudamericanos y un socio de Francia. Y esto es una regla que está obviamente señalada al interior de las bases, pero yo sugeriría que ojalá puedan ser más de 2 países sudamericanos. Nosotros señalamos que al mínimo puedan ser 2, pero obviamente que es mucho mejor si fuesen 3. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque ocurre que muchas veces la disponibilidad presupuestaria de las agencias no da para el financiamiento de proyectos, para la cantidad de proyectos que están participando y que tienen buena calificación. Y la falta de uno de estos 2 países cuando tienen un proyecto, puede el proyecto, como decimos nosotros, caerse. El tener un tercero respalda al proyecto y puede mantenerse. ¿Me explico? Si quieren lo podemos hablar un poco más adelante, pero obviamente que esa es la idea, ¿no? La idea es que pudiesen tener, ojalá, más de 2 países sudamericanos. Bueno, si tienen 2 países, está bien, digamos, no, esa es la regla. Pero ese es el punto necesario para la viabilidad de una postulación. Voy a dar el paso a Claire, que va a dar los pasos para la preparación de la postulación. Les agradezco mucho aquí y seguimos comentando. Muchas gracias, Cecilia. Buenos días a todos y a todas. Gracias por participar en este taller de difusión de los programas. Y yo, como lo decía Cecilia y Paola, soy Claire Boudy y trabajo en la Embajada de Francia y manejo con la NID, con Cecilia de la NID, la Secretaría de los Programas AMSUT. Así que ahora, después de la presentación general de los programas, vamos a hablar directamente de cómo preparar su postulación y cómo descargar su proyecto, cómo subir su proyecto directamente en la plataforma de ANID, que nos presta su plataforma de postulación que funciona muy bien para estos programas AMSUT. Primero, entonces, eso ya ha sido mencionado por Cecilia, pero lo vamos a repetir. Quien puede postular son investigadores o investigadoras de universidades, de unidades o laboratorios públicos o privados que son vinculados a establecimientos de enseñanza superior. También pueden participar empresas y también pueden participar estudiantes o doctorantes. Eso también hay que ver las reglas de cada país porque, por ejemplo, en Colombia no se pueden financiar los intercambios de estudiantes, pero bueno, en los programas AMSUT quieren fomentar la participación de jóvenes, así que en la mayoría de los países sí financian la participación de estudiantes. Después, ¿qué tipo de financiamiento otorga
Son intercambios para la participación, para la realización de talleres, de actividades conjuntas para el intercambio de conocimiento. También se puede realizar escuelas intensivas durante de verano, por ejemplo, con la participación de jóvenes. Los montos promedios que hemos inscrito en las bases del programa pueden ir de 15 a 20.000 euros por proyecto en total por año. Así que las agencias, que suelen ser como 3 o 4, dan en promedio 20.000 euros, entre 15 y 20.000 euros por año a un proyecto para la realización de intercambios. Y por supuesto, estos montos promedios son una ayuda para ustedes, pero ustedes después tienen que adaptar los fondos que van a pedir para su proyecto dependiendo de las actividades y de los resultados que quieren lograr. ¿Cómo postular? Eso ya ha sido dicho, pero lo voy a repetir porque es importante. Las bases y los formularios de la Secretaría, entonces las bases internacionales están disponibles en el sitio stigmatamsud.org. Así que les recomendamos subir y descargar estas bases y después, dependiendo de cuáles son los países que participan en el proyecto, también tendrán que ir a ver en el sitio de la agencia, por ejemplo, de Perú o de ANID, las bases también específicas de los países, para ver las reglas específicas de los países que participan en el proyecto. Una vez que han conformado su equipo, tendrán que nombrar a un coordinador nacional por institución participante en el proyecto. Y después los coordinadores nacionales tendrán que nombrar entre ellos un coordinador internacional que estará a cargo de subir el proyecto en la plataforma ANID. Y si el proyecto está adjudicado, después estará en contacto con la Secretaría de los Programas. Eso, entonces, bueno, las convocatorias están abiertas hasta el 17 de mayo, así que les recomendamos tomar conocimiento de todos estos documentos y de empezar con el proceso de postulación. Ahora voy a empezar entonces a explicarles un poco el proceso de postulación paso a paso. Una vez que están en el sitio web anid.cl/concursos, van a buscar en la pestaña Programas Regionales TIC Shamsud, Matamsud y Climamsud. Aquí hay una presentación, bueno, de los programas, del público, de los resultados, y tienen que clicar en postular. Y eso les va a dirigir a esta página. Bueno, es el coordinador o la coordinadora internacional que tiene que hacer estos pasos, ya lo he dicho, y tendrá entonces que crearse una sesión, una cuenta con ECIT ID. O si ya lo tiene, solo tendrá que conectarse con su clave. Bueno, si no tiene cuenta con ECIT ID, es muy fácil de crearse una. Aquí pueden ver, por ejemplo, que si no lo tienen que solamente clicar en crear su cuenta y tendrá que añadir como todos los campos requeridos, que no son tantos, o sea, el correo electrónico, la nacionalidad, el pasaporte y el tipo de visa. Bueno, si no tienen visa chileno, solamente dicen no tiene. Una vez que han seguido estas etapas, van a recibir en su correo un enlace de activación para activar su cuenta y después podrán crear su contraseña y conectarse a la plataforma Conicit. Este es una vista de una vez que han creado su cuenta, lo que tienen que hacer, eso es la página, y tendrán que ir a crear una nueva postulación. Ahí podrán ver el programa regional STIC-MAT Climamsud y tendrán que clicar en postular aquí. Bueno, eso entonces es la vista de cuando ya están en la postulación para los programas SAMSUD. Y hay, vamos a decir, 6 etapas importantes donde les vamos a pedir que rellenan unos campos.
Primero, la pestaña información vuelve a presentar los programas, en qué consiste, etcétera. Y van a tener que aceptar, bueno, que de corresponder con la ANID y de los términos y condiciones de la postulación. Siempre guardando todas las etapas que acaban de hacer en la plataforma aquí. Después, la etapa 2 es rellenar el título de su proyecto, las palabras claves, la duración del proyecto, que son 24 meses para todos los proyectos, y cuál es el tipo de proyecto que quiere subir, o sea, un proyecto STIC, un proyecto MAT o un proyecto clima, AMSUD. Y después las disciplinas principales y los impactos de cooperación. Todavía en esta segunda etapa, después solamente tendrán que subir el resumen y los objetivos del proyecto que quieren presentar. Esos son como párrafos cortitos para que tengamos en la plataforma estas informaciones. Ahora vamos con la tercera etapa, que son las instituciones participantes en el proyecto. Eso lo tienen que hacer antes de la cuarta etapa porque tienen que subir las instituciones participantes antes de rellenar los campos de quiénes son los investigadores que participan. Así que eso sí, tienen que clicar en agregar institución y buscar con este motor de búsqueda el nombre de la universidad. Bueno, si es una universidad chilena, seguro que va a aparecer. Y si no, puede ser que no aparece y podrán agregarla manualmente clicando en el botón agregar. Bueno, eso es como una vista de un ejemplo de un proyecto que involucraría a una universidad chilena, francesa y boliviana. Así que aquí deben aparecer todas las universidades de los coordinadores nacionales. Una vez que han completado esta etapa, pueden pasar a la cuarta etapa, que es informar, rellenar los campos respecto a los coordinadores internacional y nacionales. Bueno, el coordinador internacional ya va a aparecer porque es la persona que ha creado la cuenta y que está postulando. Así que aquí solo tendrá que editar unos campos si faltan unos. Debe seleccionar la institución si no lo ha hecho en su currículum. Y bueno, los campos requeridos, que son el correo electrónico y el país nacionalidad. Después el coordinador internacional podrá agregar las informaciones respecto a los otros coordinadores nacionales, clicando en agregar investigador. Sí. Y eso sí, solamente aquí se debe rellenar las informaciones de los coordinadores nacionales. Bueno, una vez hecho eso, ya podrán subir el proyecto que han formulado a partir de los formularios que se pueden descargar en esta pestaña formulación. Aquí podrán descargar, por ejemplo, el formulario STIC si quieren proponer un proyecto STIC, y lo mismo para Mato Clima. Y eso es el mismo formulario que los años anteriores, como a veces cambia un poco, pero es la misma base con una descripción completa del proyecto, los objetivos, los presupuestos y los financiamientos pedidos a cada agencia. Y también este formulario debe incluir al final los currículum de cada coordinador, solamente los coordinadores. Eso, y es en inglés este formulario. Después lo pueden guardar en PDF y cuando está listo, subirlo aquí en este botón en PDF.
Y también aquí en esta pestaña se tiene que subir las propuestas de los 3 evaluadores de su proyecto internacionales. Se puede también descargar el formulario tipo y la pauta y después subirlo en modo PDF aquí. Bueno, una vez que han hecho todas estas etapas, ya su proyecto estará listo para someter. Y entonces la sexta etapa será la etapa de revisión y envío del proyecto. Hay 4 subetapas. La primera que va a permitir verificar que su postulación está completa. En caso que faltan datos, se los señalará aquí y podrán completarlos después, volver a completarlos en las pestañas anteriores. Bueno, por ejemplo, aquí faltan muchas cosas, pero eso es bueno para saber que su postulación está lista y completa. Y después, una vez que todo eso está listo, podrán pasar a la etapa de revisar, enviar el proyecto y obtener el comprobante. Eso para la parte de paso a paso. Y recuerdan que entonces pueden postular hasta el 17 de mayo y en la plataforma de línea. Y también tienen que ver antes de esta fecha cuáles son los requisitos de cada país. Así que tendrán que, por ejemplo, si su país involucra a Perú o Brasil, tendrán también que, el coordinador brasileño o peruano tendrá también que subir su postulación en la plataforma respectiva de los países mencionados. Eso, quedamos atentos a sus preguntas y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Claire. Efectivamente, hay un par de preguntas que ingresaron por el chat. Voy a dar inicio a leerlas según en el orden en que fueron hechas, escritas. Así que ahí le pido el apoyo a Claire y a Cecilia para dar respuesta. La primera es de Amin, que dice, ¿los proyectos deben ser matemática puro o estadística pura? ¿O pueden ser la aplicación de estos ciencias en otras áreas como ingeniería? Sí, efectivamente, sobre la consulta, efectivamente. Si es un proyecto de matemáticas, como lo decía en una de las láminas, el corazón de ese proyecto tiene que ser en matemáticas. Y obviamente también puede ser en matemáticas aplicadas. En el sitio de la Secretaría y en la pestaña de archivo de proyecto, nosotros hemos financiado también proyectos de estadísticas, de matemáticas aplicadas también. Por lo tanto, frente a su pregunta, y que tienen alcances en la ingeniería, también, incluso esa frase está señalada en la base de este concurso. Por lo tanto, no hay problema en una postulación en esa disciplina. Gracias, Cecilia. La segunda es de Jocelyn, que dice, hola, quisiera saber si es a propósito que abrieron estos concursos SUT y también los ECOS. Entiendo que si uno tiene 2 proyectos distintos, ¿podría mandar a ambos? No hay una contradicción en enviar un proyecto AMSUT, digamos, y un proyecto ECOS. Obviamente son proyectos distintos en términos de, el ECOS es un programa bilateral, es una contraparte francesa únicamente y chilena. Los proyectos AMSUT que estamos hablando ahora son multilaterales. Han visto que tenemos cerca de 12 o 13 socios que participan de estos programas. Por lo tanto, la esencia y la modalidad es totalmente distinta. Ahora, sobre la misma temática, exactamente habrá que verlo, digamos, pero ocurre que también han postulado los mismos equipos a un proyecto AMSUT y a un proyecto ECOS, y también se lo han adjudicado y no ha habido inconveniente, no existe una incompatibilidad en ese sentido. Gracias. Perfecto. Alex dice, ¿qué cubre el presupuesto del proyecto? ¿Cómo hacerlo en el momento de la postulación? No sé si entienden bien la pregunta. Sí, bueno, en las bases está escrito cuáles son las actividades que pueden ser financiadas con este tipo de financiamiento. Y son entonces intercambios entre los grupos de investigadores. Así que el presupuesto debe incluir cuáles son los viajes que van a ser cubiertos con el financiamiento y también las pasantías. Por ejemplo,
Si hay un equipo argentino que quiere ir 10 días a Chile, va a pedir la ida y vuelta y los gastos de alojamiento y de pasantías en el país. Para complementar la respuesta de Claire, quería también agregar que en la formulación del proyecto, en el propio formulario, hay unas tablas donde está como bien especificado el nombre de las personas que van a viajar, a dónde van a viajar, cuánto tiempo van a estar y cuánto equivale en términos de gastos. Pero volvemos a reiterar, estos no son proyectos que financian investigación en términos de que dan subsidios para investigar. Financiamos movilidad. Gracias, Cecilia y Claire. La otra pregunta de Jocelyn dice que con respecto a lo que dijo Cecilia, de que a veces los fondos de algún país, creo, se podrían caer, por eso era mejor tener 3 países. ¿Qué países se han caído en el pasado? A ver, es difícil saberlo, pero ocurre que, por dar un ejemplo, Brasil es un país, son investigadores que están en una gran cantidad de proyectos. Tienen obviamente una masa crítica, estamos hablando de un país muy grande en ese sentido. Y ocurre que muchos de ellos, para Brasil, para CAPES, ya llega un momento en que no son tan prioritarios ese tipo de proyectos, en el sentido de que también hay un tema de presupuestos, de disponibilidad del propio presupuesto. Está apostando a otro tipo de proyectos. Entonces, por lo tanto, si Brasil se retira de uno de esos proyectos y el socio era Chile, Francia y Brasil, te das cuenta, al retirarse Brasil, porque el proyecto, por más o buena evaluación que haya tenido, el proyecto no resiste, se cae porque no cumple con estas reglas. Eso generalmente se ve en la reunión, quiero agregar esto porque no recuerdo haberlo dicho en la presentación, esto generalmente se da en la reunión de fallo, en la reunión de preselección, donde se comienzan a adjudicar los presupuestos. Entonces, por eso nuestra sugerencia es ojalá sumar más de 2 países sudamericanos. Gracias. Perfecto, gracias Cecilia. Alex Minch también pregunta, ¿puede ser una empresa, estudiante o doctorantes como socios de un proyecto principal de Francia o otro país de Sudamérica? A ver, está definido en una de las láminas quiénes pueden postular. Generalmente los estudiantes son parte de los equipos. Un estudiante, un doctorante, no ha señalado como investigador o coordinador nacional. Hay una definición de lo que es el coordinador nacional. Pero sí, obviamente, un doctorante, un postdoctorante pueden ser parte de los equipos. Justamente nosotros también privilegiamos el hecho de que los proyectos hayan gente joven y que se manden, se propongan actividades de formación dentro del propio proyecto. Que una empresa postule, una empresa del país, no nos ha ocurrido, pero está definido que pueden postular con esas especificaciones señaladas en las bases. Muriel pregunta, buenos días, tengo una pregunta, estamos terminando un proyecto EcoSud este año y con la idea de conseguir nuestros esfuerzos de investigación. Y me pregunto si un proyecto Matan Sud así convendría, ¿es ligado? La estructura, a ver si bien entiendo, Muriel, la estructura de los proyectos SAMSUD es bastante distinta, como se lo dije hace un momento, Jocelyn, es distinta al proyecto ECOS, obviamente que son bilaterales, multilaterales. Los comités son totalmente distintos quienes conforman los comités de evaluación, tanto de los proyectos SAMSUD como de los proyectos ECOS. Ahora, ¿potenciar en qué sentido? Para el grupo chileno puede potenciarse una investigación si tiene un proyecto AMSUD aprobado con socios múltiples y a la vez un socio francés en un proyecto ECOS. Sí, de acuerdo. Se va a potenciar en términos de lo que es investigación, pero quiero decir que son proyectos totalmente distintos, con comités distintos, con concursos, con fechas y con modalidades. Ambos se financian intercambios, es decir, financiamos pasajes ibéricos tanto en el SAMSUD como en los ECOS, pero pasan por carriles distintos en ese sentido. Es un beneficio para el equipo chileno, digamos, o para el equipo francés, el beneficiarse el tener 2 proyectos vigentes corriendo al mismo tiempo. Perfecto. Muriel no hace así. Jonathan Acosta dice, si el proyecto hay más de una institución de Chile, ¿cada institución debe tener su coordinador nacional o solo debe haber un coordinador nacional por país? Nos ha ocurrido que pueden haber varios coordinadores. En el caso chileno hemos visto que pueden haber varios coordinadores nacionales chilenos de distintas universidades señalados en el formulario de presentación del proyecto.
Sin embargo, también es importante que el investigador, el coordinador internacional, señale cuál de esas dos investigadores chilenos que están detallados como coordinadores nacionales va a ser la contraparte de la NIT. Porque ha ocurrido que muchas veces pueden sumar a 3 o 4 socios chilenos, por decirlo, la Universidad Católica, la Universidad de Concepción, la Universidad de la Frontera. Está muy bien, no hay ninguna incompatibilidad que sea más de un socio coordinador nacional inscrito en el proyecto, pero obviamente que es importante definirlo cuál de ellos va a ser la contraparte de la NIT en caso que el proyecto se adjudique. Roberto Canales dice, los o las investigadoras e investigadores socios latinoamericanos y europeos tienen que entregar además el proyecto a postular en sus propias agencias o basta con la entrega del o la coordinador general en ANIT Chile. Bueno, hay que entregar sí o sí el proyecto en ANIT Chile por el coordinador internacional. Y después, cada coordinador nacional tiene que tomar contacto con la agencia a la cual va a pedir financiamiento. Así que después va a saber los prerequisitos de su agencia. Como lo hemos dicho, por ejemplo, Perú y Brasil, eso sí, los coordinadores nacionales tienen que hacer una postulación en las plataformas nacionales. Colombia y Argentina hay que también entrar en contacto con los contactos de los programas porque hay que averiguar unos prerequisitos. Así que sí, hay como o un proceso de doble postulación o una necesidad de entrar en contacto con las agencias para saber todos esos prerequisitos. Gracias, Claire. Para complementar la respuesta de Claire, quería también decir que en el sitio de la Secretaría, stigmat.org, está en la última página los contactos. Ahí están los responsables, las agencias, los correos electrónicos, los sitios web de todos los responsables, los socios sudamericanos y franceses de estos programas con los cuales el investigador que forme parte del proyecto, sea francés, brasileño, necesite tomar contacto. Y creo que es bien importante porque hay reglas muy específicas algunas veces de alguna de las agencias y que si no las cumplieron, por decirlo, Colombia puede decir que ese proyecto no pasa porque no cumplió el investigador colombiano la regla puesta por el Ministerio de Ciencias de Colombia. Por lo tanto, sugerimos que ustedes cuando conformen un proyecto, indicarles a sus socios que tomen contacto con las agencias a las cuales ellos pertenecen y a las cuales ellos van a pedir el financiamiento para el proyecto. La respuesta de Roberto Canales, gracias. Perfecto, gracias Cecilia y Claire. Daniela nos pide si le podemos enviar esta presentación a su correo. Hago mención que esta presentación está siendo grabada y que va a ser subida a la página web de ANIT en YouTube, lo cual cuando ya esté descargada se la vamos a enviar a todos los que se inscribieron y les vamos a enviar el link para que puedan acceder a ella. Alex pregunta cómo elegir agencias para pedir financiamiento. Gracias. Bueno, para esta pregunta, otra vez hay que ir a ver en las bases cuáles son las agencias que participan de cada programa. Por ejemplo, para Chile o para Perú, Argentina. Bueno, para los países sudamericanos hay en la mayoría de los casos solamente una agencia que financia los proyectos. Así que si hay un equipo peruano, va a pedir financiamiento a la agencia peruana. Y después hay un poco más de agencias por la parte francesa. Así que en este caso, en la mayoría de los casos lo que pasa es que son equipos de las agencias que trabajan en estas agencias que piden financiamiento a sus propias agencias. Y después los equipos que no estarían vinculados con estas agencias pueden postular a financiamiento acerca del Ministerio de Relación Exterior francés. Para aclarar un poquito más, para dar un poco más de información a propósito de esta respuesta de Claire, efectivamente, la lista de los contactos y las agencias que participan de cada uno de estos programas están señalados también en el sitio stigmat.org. Ahí ustedes van a poder ver el listado de los organismos que participan en cada uno de estos programas, STIC, MAT y CLIMA. Y a propósito de un ejemplo francés, imaginemos que hay un investigador francés de la universidad, por decirte, de Saclay, y uno dice, bueno, no está afiliado al INRIA, no está afiliado al CNRS, ¿a dónde pide financiamiento? Financiamiento al Ministerio de Asuntos Exteriores, que también está señalado en el sitio web de la Secretaría.
Gracias. Perfecto. Hay algunas preguntas que creo que se repiten, pero las voy a leer por si quieren agregar algo más, Cecilia y Claire. Hugo pregunta que en todos los países participantes el coordinador internacional sube todo a cada agencia, como en el caso de la NIT. Creo que se tocó el tema anteriormente, pero también Diego pregunta, ¿eso significa que la NIT no es el único lugar donde hay que subir el proyecto? Son preguntas que se repiten están en mute ambas, tanto Cecilia y Claire. Bueno, yo puedo contestar en decir que hace un par de años se unificó la postulación en la NIT. Es decir, la NIT tiene una plataforma donde se reciben todas las postulaciones enviadas por el coordinador internacional. Es el coordinador internacional quien debe enviar la postulación. No es necesario que el investigador de Chile postule a la NIT, porque estamos hablando de un único ingreso, o el único acceso para enviar la postulación. Efectivamente, esta pregunta tiene pertinencia porque hace un par de años se hacían dobles postulaciones al interior de la NIT y generó un poco de confusión. Y por lo tanto, hemos adaptado la plataforma para que sea el único acceso y recepción de postulaciones enviadas por el coordinador internacional. Por lo tanto, el coordinador nacional de Chile no tiene que además agregar otra postulación. En el caso de Chile estoy hablando, por eso vuelvo a reiterar que es importante que el resto de los socios se pongan en contacto con sus propias agencias. Perfecto. Jonathan Acosta pregunta si la clasificación junior o senior de los investigadores se hace en base a la edad o en base al currículum. No, no es en base a la edad, no podemos señalar eso, pero sí en base a el currículum que puede tener el investigador. Que habla de un investigador senior, es un investigador que tiene experiencia, publicaciones, y que eso va a quedar demostrado en el currículum que presente, efectivamente. Uh-huh. Preguntan también cómo se determinan los temas prioritarios. No hay temas prioritarios que estén señalados. El tema de los ámbitos y las disciplinas que están señalados en el llamado concurso son esos. A partir de lo que se postule, respetando, como les decía yo, que sea el centro de un proyecto TICS, las TICS, equivalente en MATCH y en clima, esos van a ser los proyectos que van a ser apoyados. A partir de, no hay temas prioritarios que no estén dichos en las bases. Por lo tanto, es absolutamente transparente lo que está puesto ahí. Perfecto. Jocelyn aquí pregunta un tema más como administrativo, que dice, ¿qué pasa si un alumno se gradúa antes de viajar? ¿Puede todavía viajar o hay que cambiar a la persona? Que me imagino que en general es fácil cambiar a quien viaja. Efectivamente, eso lo hemos hecho porque en términos de lo que son los estudiantes, obviamente que hay, es como muy móvil, digamos, por lo tanto, no hay ningún problema, porque estos proyectos, si es que se aprueban a final de año, por lo tanto, parten del próximo año. Ocurre que muchas veces el estudiante que postula este año dejó de ser estudiante el siguiente, por lo tanto, se pueden hacer modificaciones internas. Si es del equipo de Chile, se hacen las modificaciones en el ANIT para señalar que cambia de estatus, y a la vez el coordinador internacional de ese proyecto también lo comunica a sus propios socios, este cambio. Nos quedan tres preguntas y vamos a dar por finalizado el taller. Nos queda una de Gustavo que dice, buenos días, ¿cuál es el porcentaje de aprobación de los proyectos? Bueno, buenos días. No hay porcentaje de aprobación, depende cada año de las disponibilidades presupuestarias de cada agencia, así que no hay este tipo de porcentajes, no existe. A propósito de lo que decía Claire, solamente una decisión, sí, efectivamente no llevamos la aprobación, pero tiene una alta tasa de aprobación, estamos hablando más del 60%, más o menos como idea referencial. Perfecto. Y Anton lo pregunta, ¿pueden pedir financiamiento investigadores que sean asociados al CMM? A ver, con el tema del CMM, si es un proyecto de matemáticas y de STIC, el CMM forma parte del programa MAT y del programa STIC.
Si tiene una afiliación al CMM, es al CMM a quien va a pedir el financiamiento. Nosotros vamos a financiar a aquellos investigadores de Chile que no sean parte del CMM ni tampoco sean parte de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Católica, porque el compromiso, y ese es el sentido de ser socios también, es financiar a los propios. Y la última pregunta, chicas, es de Víctor, que dice que si un proyecto tiene que postularse en cada una de las agencias internacionales de los países que participan en el proyecto. Eso se repite bastante, entonces como para cerrar con eso. Sí, bueno, voy a intentar ser clara. Un proyecto, por ejemplo, si tenemos un proyecto con participación de un equipo francés, un equipo chileno, un equipo peruano y un equipo brasileño. El coordinador internacional tiene que subir el proyecto sí o sí en la plataforma de ANIS que acabamos de mostrar. Después, los demás coordinadores tienen que entrar en contacto con sus agencias respectivas. Entonces, el coordinador francés va a entrar en contacto con la agencia francesa a la cual va a pedir financiamiento. El coordinador brasileño va a entrar en contacto con la CAPES. El coordinador chileno no necesita, ya que ya el coordinador internacional va a subir el proyecto en la plataforma ANID. Y el coordinador peruano va a entrar en contacto con la agencia peruana. Y después, estos coordinadores van a ver directamente con sus agencias cuáles son los requisitos que tienen que hacer respecto a la postulación. Así que son procesos distintos. Hay el proceso a nivel del coordinador internacional y después procesos de los coordinadores nacionales con sus agencias respectivas. No sé si Cecilia quieres agregar algo. No, sí, era eso, efectivamente. Por eso sugerimos que tomen contacto con sus propias agencias los coordinadores nacionales que están formando parte de un proyecto, para que por reglas específicas de la propia agencia de pertenencia no se vaya el proyecto a declarar inadmisible. Eso. Perfecto, muchas gracias. Ingresó una pregunta de Jocelyn, que creo que es cortita de responder, que dice que siguiendo la pregunta de Danton sobre el CMM, si es que igual se sube a la NIT el proyecto y por interno ustedes saben que no lo financia NIT sino CMM. Eso es así, ¿cierto, Cecilia? Sí, el proyecto igual se presenta, se evalúa, entra a todo el proceso. Al final, cuando se adjudican los fondos, el fallo, la preselección del proyecto, va a haber un representante del comité directivo del CMM que va a decir: yo apoyo este proyecto porque el coordinador nacional de este proyecto forma parte del CMM. Si estoy respondiendo, Jocelyn, a tu pregunta, se trata de eso. Ok. Así que sí. Ya, gracias. Ya. Muchas gracias, Claire y Cecilia. Muchas gracias a todos y a todas las asistentes al taller. Les recuerdo que les vamos a enviar un correo a todos los que se inscribieron para informar cuando el video y la presentación estén en la página de YouTube de la NIT. Muchas gracias por su participación. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias y postulen. Bienvenida a la postulación. Que les vaya muy bien. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias.